Antioquia es un departamento con alto potencial minero, siendo el máximo productor de oro en el país. En los municipios del departamento con actividad minera, los jóvenes continuamente abandonan sus estudios y optan por el trabajo en las minas como un camino corto para obtener recursos, a pesar de que se exponen a difíciles condiciones laborales y de salud. Por esto, el grupo de investigación Inteligencia Artificial en Educación ha desarrollado prototipos robóticos con el fin de propiciar un acercamiento de los estudiantes a la ciencia, la tecnología y la investigación de una manera práctica y amena. No solo tiene 4 estímulos, 1 que es izquierda, 2 derecha, 3 retrocede y 4 para y después sigue. Él se llama Camilo. Su día ha sido largo y debe estar muy cansado. Pero igual él sigue contento, y es que hoy aprendió mucho sobre robótica y sus usos en educación. Pero para entender mejor cómo llegó hasta aquí, empecemos por el principio. En esta casa, en este cuarto, en esta cama, duerme Camilo. Él se levanta todos los días a las 5:55 de la mañana para ir a estudiar. Quiere ser médico, aunque cree que para hacerlo debe dejar de comerse las uñas. Eso lo apena. A él también le gusta mucho el fútbol, los videojuegos y colecciona monedas. Ama a sus padres y a sus hermanos, aunque uno viva lejos. Sus padres se quitan los zapatos antes de entrar, hacen meditación. Son seguidores de Sadhu Ramji y son vegetarianos. Camilo nunca ha comido carne. Él organiza sus cosas, recibe un beso de su madre y sale. Solo que hoy no va a ir a estudiar. Camilo, que vive en esta casa, en este cuarto, en esta cama, se levanta a las 5:55 de la mañana, que quiere ser médico pero se come las uñas, que le gusta el fútbol, los videojuegos y las monedas, que ama a su familia, que nunca ha comido carne y que recibió un beso de su madre antes de salir. Hoy aprenderá de robótica educativa. Un día estaba comiendo yo con mi mejor amigo y los papás de mi mejor amigo. Entonces, pues estamos comiendo y de un momento a otro todo el mundo estaba como gritando, como asustado, que qué era lo que pasaba. Y era que un señor se estaba ahogando se ahogó con un pedazo de comida. Y entonces la familia era como desesperada, no sabía qué hacer, le pegaban en la espalda y todo. Entonces el papá de mi amigo, que es médico, se paró así con la tranquilidad más grande y fue y lo salvó. El man estaba casi morado, no podía respirar, estaba muy asustado y él lo salvó. Y entonces al final todo el mundo era agradecidísimo con Alejo, pues, que se llama el papá de mi amigo, y pues y nosotros como uff, tan fácil, tan bacano salvarle la vida a una persona en un momento así donde nadie es capaz y él. Entonces eso me gustó mucho. Yo quiero ser médico porque, pues, por las experiencias que he vivido, por las historias que nos cuenta Alejo y porque, pues, no sé, yo siempre he querido como, pues, desde que lo conozco y desde, en especial esa ocasión, yo sentí que debe ser súper gratificante salvar una vida, ayudar a la gente y no, eso pues me trama mucho. Él ha participado en varios grupos de investigación de biología y economía que no han tenido relación con lo que quiere estudiar, pero igual valora todo lo que pueda aprender sin importar el área del conocimiento. Para mí es importante investigar porque si uno no investiga pues no va a tener como conocimientos nuevos, se va a quedar con lo que ya existe. Si uno investiga pues se va a encontrar con cosas nuevas que todavía no sabemos y de ahí es que parte todo lo relacionado con la ciencia. La investigación es importante en la medida de que una población logre avanzar en sentido de buscar soluciones o alternativas de solución a problemas puntuales. Él es Giovanni, investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Es el director de un grupo de investigación y será el encargado de guiar a Camilo en un recorrido para que conozca la robótica educativa. Robótica son como, no sé si es una ciencia o bueno, será que un tema relacionado como a el movimiento por medio de elementos, no sé. La robótica es el área que busca integrar en sí misma otras áreas como son la electrónica, la informática, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, con el propósito de crear unos dispositivos que en cierta medida realicen tareas que son realizadas por los seres humanos. Incluso estas tareas pueden ser tareas que representen algún tipo de riesgo. Camilo no supo qué es la robótica. ¿Será que puede definir otros términos propios del tema? Locomoción,
pues no sé, tendrá que ver con la parte motora del cuerpo, no sé. La locomoción se refiere al estudio de diferentes mecanismos para que determinados objetos se muevan de un sitio a otro, sea pues, por orugas, por llantas, sea caminando como los robots bípedos. Oruga, un animal, pues, de donde salen las mariposas, una oruguita. Una oruga es un mecanismo por el cual se mueven determinadas máquinas. Por ejemplo, los tanques de guerra. Nos podemos ver que sobre las ruedas tienen unas bandas regularmente metálicas que permiten desplazarse. Ya vimos que nuestro personaje no tiene ni idea del tema y por eso la tarea de Giovanni será explicarle claramente todo el proceso que ha adelantado con su grupo, sus orígenes, desarrollos, motivaciones y metas. Lo que espero al finalizar esta experiencia es que Camilo tome todos los conceptos que vamos a ver y de una manera muy clara, muy sencilla, muy simple, los describa en su propio lenguaje. Saber que voy a conocer a alguien que sabe, algún investigador que sabe mucho de algún tema en específico o que sabe, pues, que sabe mucho, a mí me genera dudas porque, pues, independientemente de quién sea y de lo que sepa, sabe mucho de ese tema y supongo que, pues, yo sabré, si sé algo, pues sabré poquito. Entonces, y que una persona de esas le comparta conocimientos a uno, es muy bacano. Al equipo. Buenas tardes, ¿cómo están? Es conocer las generalidades acerca de la robótica. La robótica viene desde antes de la era cristiana, en donde se construían una serie de aparatos con el propósito de hacer tareas que regularmente eran repetitivas. Y ya no solamente sirven para reemplazar al hombre en estas tareas repetitivas, sino que ahora se les está dotando de inteligencia. La inteligencia artificial, pues, que es el área mayor que la robótica educativa es un nuevo desarrollo que se está adelantando en la actualidad, donde se trata principalmente de enseñar a los estudiantes en sí el estudio de estos robots o autómatas, o también utilizar estos autómatas o robots para enseñar a través de ellos otros principios como por ejemplo la mecánica, la electrónica, algunas leyes físicas. La robótica y sus usos en educación. Ese será el tema de Camilo. Y para comenzar su recorrido, Giovanni lo invita al aula máxima de la Facultad de Minas, un lugar en el que le hablará de las motivaciones del grupo para trabajar por un público en específico. Lo que pretendo con Camilo, al mostrarle los frescos del maestro Pedronel Gómez, es para que entienda cómo ha sido la historia de la minería en nuestro contexto, es decir, en Colombia y específicamente en Antioquia. Allá se tiene representado mediante estos frescos que la minería en algunas ocasiones es una labor peligrosa que no se ejecuta en unas condiciones muy buenas de seguridad. Vemos las condiciones mínimas de seguridad a las que se encuentran enfrentados los mineros. Vemos, por ejemplo, las condiciones en las cuales los mineros ingresan a la mina. Miremos que son agachados, hay poco espacio. Cuando entré a la Nacional, pues nada, muy contento porque yo nunca había entrado, entonces pues conocí la universidad porque también estaba como, pues yo tengo pensado como presentarme a esa universidad y no, muy bacana y las partes que conocimos de la universidad muy bacanos, por ejemplo el aula máxima, pues, es una nota esa aula y pues y la historia, las paredes, como el arte, todo va relacionado como con el tema y como con el propósito del proyecto, entonces fue una nota. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, hombre. ¿Quién lo trae por acá? Lo que se pretende con el proyecto de robótica educativa, al llevarlos a sitios de influencia de la minería,
es tratar de arrancar a algunos niños y a algunos adolescentes que practican esta labor y en cierta medida mostrarles que la educación es un camino que, a pesar de que sea largo, es un camino provechoso y que les puede traer mucho beneficio o mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Lo que queremos hacer es robots no mandados a hacer, ¿cierto? Sino robots que se puedan hacer con los materiales que nosotros podemos tener en la casa o algo, o inservibles, y darles una utilidad como esta. La búsqueda e implementación de nuevos métodos de enseñanza fue una de las principales preocupaciones que llevaron a la formación del grupo 8 años atrás. El grupo se creó teniendo en cuenta una serie de problemáticas que existía esencialmente relacionadas al tema de la educación virtual, en el sentido de que era una educación netamente plana. De igual manera, a la incursión de nuevos métodos para enseñar y para aprender. Entonces fue allí donde encontramos en la robótica un buen punto de apoyo para comenzar a realizar y a construir proyectos. Camilo. Venga para acá. Buenos días. En el día de hoy vamos a utilizar los robots como un medio o un instrumento para aprender de una manera diferente. A cada uno les vamos a entregar un kit robótico. El kit robótico va a contener 5 transductores, o también conocidos como sensores. Para ensamblar un kit robótico se necesitan 2 placas de multienchape con perforaciones, 2 motores con ruedas, una rueda libre, 2 tarjetas controladoras, 3 barras de acrílico, baterías y velcro. Primero se pega el velcro hembra en las placas y se fijan los motores y la rueda libre a la placa inferior. Luego se adhiere la primera tarjeta controladora, se conectan los motores y las baterías. En la placa superior se ajusta la otra tarjeta controladora y se usan las barras de acrílico y una correa de velcro para unir las 2 placas hasta que el robot se vea así. Para terminar, se conectan las 2 tarjetas controladoras y se puede agregar una tarjeta de luces con los LEDs en cada extremo y sensores para darle interactividad según los estímulos de tacto, luz y sonoros. Utilizando pues estos robots, tratamos de decirles a ellos o tratamos de venderles la idea de que la educación es un camino acertado para seguir en sus vidas, que de pronto a mediano o a corto plazo no les va a traer unos beneficios, sin embargo a largo plazo les va a servir no solamente para la calidad de vida de ellos, de sus familias, sino para el de la sociedad donde ellos viven. O sea, que cuando sean profesionales pueden ir a solucionar algunos problemas reales que ellos tienen en estas regiones. ¡Ah, qué nota! El papel activo de los estudiantes, la manipulación de robots y la actividad lúdica estimulan la curiosidad por los temas de ciencia y facilita la comprensión de conceptos básicos que de otra forma serían más confusos. A partir de los robotcitos y de estudiar de una forma lúdica, uno obviamente le dan más ganas de estudiar, porque no es solo como sentarse en un pupitre, bueno, esto es esto, no, sino que el solo hecho de ver todos los efectos que tienen estos robots y estas investigaciones lo animan a uno como a seguir investigando, pues eso da muchas ganas de seguir investigando, estudiando, conociendo, es muy bacano, sí. Entonces ahora vamos a hacer un círculo entre todos, vamos a ver el último mecanismo de sensado, que es el seguidor de línea. El seguidor de línea funciona siguiendo, comparando 2 colores, el negro y uno blanco. ¿Cómo funciona? Él recibe 2 señales, una señal negra y una señal blanca, pero él se guía solamente por donde se encuentra la cinta o la señal negra. El propósito de estas actividades no es formar nuevos expertos en robótica. Lo que incentiva es el desarrollo de competencias como la responsabilidad, la creatividad y el trabajo en equipo, además de fomentar el interés por la investigación. Ahora van rumbo a un nuevo lugar. Ellos se dirigen al municipio de Amagá, en donde a tan solo 1 hora de Medellín encontrarán una población con influencia minera, un público objetivo para las actividades prácticas que desarrollan Giovanni y sus compañeros de trabajo y que le ofrece a Camilo una oportunidad para ver de cerca las condiciones del trabajo minero. Algunas de las problemáticas que presentan los jóvenes que trabajan en la minería, entre otras, son por ejemplo la contaminación con mercurio.
ya que esto a mediano o largo plazo les puede producir cáncer, entre otros problemas. También estos jóvenes o estos adolescentes o estos niños, porque en ocasiones también son niños, les toca cargar con el material varios kilos a la espalda desde donde se está trabajando hasta la boca de la mina. Otra de las cosas que puede pasar en las minas es que se genere una atmósfera explosiva. Estas atmósferas explosivas, como ha pasado en algunas minas en Colombia, puede generar la pérdida de vidas humanas. Bueno, Camilo, acá vamos a entrar al interior de una mina y vamos a conocer la investigación acerca de la identificación de atmósferas explosivas. Entremos, por favor. Acordemos encender las linternas. Nosotros hemos desarrollado un proyecto de investigación, el cual puede detectar atmósferas explosivas dentro de una mina subterránea de carbón. Y en cuanto a este sistema que nosotros tenemos acá, tenemos un sensor inalámbrico de gases explosivos. Por ejemplo, este sensor me está midiendo metano, este de acá, monóxido de carbono, y el de acá tenemos hidrógeno. También podemos medir oxígeno y de esta forma completar 4 gases de los cuales podemos monitorear y son enviados de forma inalámbrica. Todo iba muy bien en la mina hasta que íbamos a empezar a grabar. Vábamos caminando, entonces yo iba de primero alumbrando. Tenía que alumbrar todo para no irme a caer. Pero yo le tengo mucha fobia a las cucarachas. Pues no miedo, sino como asco. Entonces yo veo una cucaracha y me empieza como a rascar todo el cuerpo, me dan ganas como de escupir, de vomitar. Eso me da un asco, me da mucho asco. Entonces yo vi una cucaracha gigante ahí y claro, a mí me dieron ganas de escupir, de vomitar, entonces ya me quería salir de ahí, pero no, nada de resto, pues eso es muy normal, de resto todo, la mina es bacanísimo. Con las muestras de los niveles de concentración de gases de la mina a 100 metros de profundidad, se podrá determinar su nivel de explosividad y seguridad en este aspecto. Las señales sensadas dentro de la mina, las atmósferas explosivas que tenemos acá, son enviadas inalámbricamente. Esta red inalámbricamente son recepcionadas en el computador por este dispositivo que está aquí. Este es un protocolo llamado protocolo SID. Y como ves, entonces acá tenemos la parte matemática donde llegan estas señales y podemos verificar qué está sucediendo con las señales tomadas dentro de la mina. El proyecto de atmósferas explosivas busca la instalación de sensores a lo largo de los túneles, separados entre sí por 300 metros, con el fin de lograr un mejor análisis de la concentración de gases y facilitar, desde el exterior de la mina, una posible evacuación. Como te puedes dar cuenta, esta mina que visitamos en el día de hoy no presenta atmósferas explosivas. Sin embargo, con relación al proyecto y a la mina, pues me parece que es una investigación y es un proyecto muy bacano porque la gente, pues los mineros entran con una seguridad mínima, pues como con unas reglas de seguridad mínima a la mina, que son el casco y la linterna. Y ya, pues, y el poquito de ventilación que tienen, porque igual hace mucho calor. Pero eso se vuelve muy bacano con la investigación porque la investigación permite investigar otros factores que pueden influir en una catástrofe o de igual manera en algo bueno para la mina. Lo impresionante del proyecto es que se pueden usar métodos para que la gente trabaje de una manera más segura y poder prever este tipo de catástrofes. El recorrido de Camilo está a punto de terminar, pero antes de ver su última parada, repasemos la historia del grupo Inteligencia Artificial en Educación. Él es Giovanni, docente computacional, maestro en ingeniería de sistemas y doctor en la misma área. Con todo este conocimiento acumulado, decidió unirse con un par de amigos y fundar el grupo de investigación Inteligencia Artificial en Educación, con el fin de buscar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a través del uso de robots. Con recursos propios y nada más que voluntad, iniciaron un trabajo que ya lleva 8 años, en el que han desarrollado muchos prototipos que les ha significado varios premios, les ha permitido conocer experiencias internacionales, que facilitó la publicación de un libro que ha beneficiado a muchos jóvenes y que ahora apuesta fuerte a la seguridad minera. Giovanni, un teso en ingeniería de sistemas que hace 8 años fundó el grupo que aplica la robótica en la educación, que empezó con recursos propios, que ha dirigido el desarrollo de muchos prototipos, que ha ganado premios, que viajó a Japón, que escribió un libro, que ha beneficiado a muchos jóvenes y que le apuesta a la seguridad minera, es la cabeza visible de un montón de empeliculados que trabajan para que cada vez sean más los jóvenes que decidan optar por el camino de la formación académica por sobre el camino laboral. Antes
Antes de dejar el municipio de Amagá, Giovanni le propone a Camilo una última actividad en donde podrá poner en práctica todo lo que aprendió en este recorrido. Buenas tardes. Bueno, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, les damos la bienvenida a esta capacitación sobre robótica educativa, máquinas inteligentes en educación. Nos va a acompañar Camilo. Camilo va a hacer cada una de las sesiones con ustedes, mostrándoles cómo es el funcionamiento de cada uno de los sensores. Vamos a ponerlo a funcionar para que vean. En este momento este es el sensor que está conectado y funciona al contacto. Entonces van a ver. Ya, está prendido. Mueve, ¿sí o qué? Si uno lo toca, el sensor lo que hace es como detecta un obstáculo. El robot, ¿sí o qué? Esto se llama procesamiento. En un principio que medio creía que era robótica, pues porque vi robotcitos y todo, yo dije, no, esto debe ser una pelle. Pero después pues ya con los robotcitos, ya con la explicación y con todo pues lo que pude aprender en el recorrido, eso fue una experiencia, eso es demasiado bacano, uno aprende muchas cosas que uno cree que no sirven para nada, pues uno dice, ese robotcito pues, facilísimo, eso no sirve para nada en la vida, pero no, eso es una maravilla, es una tecnología muy bacana, uno todo lo que puede hacer con eso. Es lo que eso es un principio, en un futuro eso puede llegar a ser algo muy grande y puede ser de mucha utilidad. Entonces, como dije, no tiene que ver nada con mi carrera, pero sigue siendo igual muy bacano. El conocimiento a mí me parece que es indispensable. Usted puede configurarle muchos sensores. Giovanni destaca la actitud de Camilo, quien siempre se mostró curioso e interesado, lo que le facilitó comprender el funcionamiento de los robots y el propósito de su uso. Lo que hace el robotcito es que tiene dos sensores, que es un emisor y un receptor. El propósito de la investigación era como impactar en los jóvenes que trabajan en las minas, principalmente, pues de que no es solo ir y ganar plata así diaria con las minas, sino que primero hay que estudiar, hay que entender todo lo relacionado con el tema, porque entonces uno ya no va a ir todo ignorante a una mina, se va a meter con las medidas de seguridad mínima, sino que uno ya va a tener muchos más recursos, ya uno va a tener muchas más habilidades, porque ya estudió acerca del tema y va a poder sacarle como mucho más fruto a lo que estudió. Camilo pudo compartir en este recorrido con investigadores, estudiantes y mineros. Conoció distintos prototipos robóticos, unos que buscan mejorar los niveles de seguridad de las minas y otros que acercan a los niños a la ciencia y a la investigación. Todo esto contribuyó para que la experiencia fuera muy productiva y para que él se lleve una idea clara de la importancia que tiene el conocimiento para el desarrollo de toda la sociedad.